Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video de electromagnetismo. Hoy vamos a discutir de manera breve y bastante sencilla lo que es un dipolo eléctrico. ¿Ok? Entonces, pues veamos un poquito la imagen. El dipolo es simplemente una distancia, bueno, más bien es un acomodo entre dos cargas. Vamos a llamar esta carga Q negativa y una carga eh, positiva. ¿Ok? Esencialmente tenemos una distancia que lo separa L y vamos a tener algo que le vamos a llamar el momento del dipolo, ¿no? En general esto es un dipolo. El dipolo puede tener varias características. Esencialmente lo que nos va a importar es cuando tenga un torque, ¿no? O cómo calcular el campo eléctrico del dipolo. Eso también va a ser muy importante, ¿no? Nosotros podemos ver dipolos en muchos lugares, por ejemplo en moléculas, ¿no? Lo que es la molécula de H2O, que es el agua, ¿no? Entonces ahí podemos ver esencialmente un dipolo, ¿no? Si se fijan, nosotros vamos a tener una de hidrógeno y dos de oxígeno y en efecto, pues aquí está el oxígeno y el hidrógeno, ¿ok? En este caso existe esta distancia y esa es la forma en la que nosotros vamos a observar que esto puede tener un torque, o sea, puede tener un movimiento. El torque lo vamos a definir, por cierto, de esta manera. Es el momento dipolar, ajá, que ahorita vamos a hablarlo. Cruz el campo eléctrico del dipolo, ¿no? Por eso nos va a importar mucho el campo eléctrico. En las moléculas de agua, pues nosotros podemos empezar a cambiarlas para generar un poco de vibración y de hecho podemos generar calor, ¿no? Así es perfectamente cómo funcionan los microondas. Sí, lo que excitan son las moléculas de agua, aprovechando esta idea del momento dipolar, ¿no? Entonces vamos a hablar del momento dipolar. El momento dipolar en general se define de esta manera: es la carga por la distancia. ¿Okay? ¿Sale? Esta es la definición, es bastante sencilla. Ahora vamos a hablar sobre la fuerza. En general ya conocemos nosotros que la fuerza que ejerce, digamos, un campo eléctrico sobre alguna carga, o en este caso que se genera a partir de un campo eléctrico, o en general en una carga, vamos a decir, la fuerza es igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico, ¿no? Entonces estas son dos ecuaciones que quiero que tengan bastante en mente, porque son las que vamos a trabajar bastante seguido, ¿no? Ahora bien, vamos a borrar un poquito este lienzo y vamos a trabajar con otro, ¿ok? Ahora vamos a definir en este caso lo que es el potencial, tanto como vamos a utilizar el potencial eléctrico para definir lo que es el, este, el campo eléctrico, ¿no? En el caso del dipolo, ¿no? Entonces empecemos con lo siguiente. Tenemos que es una función, ¿ok? El potencial eléctrico del dipolo, que sería el momento dipolar por una dirección entre 4 pi epsilon 0. Okay. Nada que no hayamos visto antes. Entonces, si se fijan, pues el dipolo en efecto va a generar también una esfera. Entonces, nosotros, bueno, a la par en la que genera el campo eléctrico, de lo que hemos visto en Gauss, etcétera. Entonces, evidentemente podemos utilizar las coordenadas esféricas. Entonces, aquí lo voy a especificar, ¿no? Que voy a utilizar coordenadas, okay, esféricas. Okay. Y lo que voy a hacer es un pequeño cambio. Entonces vamos a agregar un ángulo teta y vamos a redefinir esta función del potencial de esta manera. Entonces vamos a tener el momento. Ahorita vamos a entender un poquito mejor qué es el momento o qué es lo que estamos haciendo con el momento por el coseno de teta entre raíz al cuadrado. Okay. Ahora, ahora lo que nos concierne, y ustedes habíamos visto muy seguido que cuando nosotros teníamos digamos, y esto lo vamos a ver mucho más cuando nosotros tengamos la oportunidad de ver el teorema de divergencias, que no falta mucho en general,
para representar las leyes de Maxwell de otra manera. La única ley de Maxwell que hemos visto hasta ahorita es la ley de Gauss, que vamos a tener que esta es equivalente a la ley de Gauss, pero lo que teníamos, al menos lo que habíamos discutido un poquito en lo que sería cálculo vectorial, es que este va a ser una concentración, ¿no? Entonces, como nosotros vimos en la imagen, bueno, al menos la divergencia del campo eléctrico iba a ser una especie de concentración de puntos hacia un lugar, ¿no? Cuando nosotros obtengamos un campo eléctrico de manera general, va a ser al final esa concentración, ¿ok? O al menos en este caso también va a ser una concentración. Entonces lo que vamos a observar en el campo eléctrico ya a la hora de obtener el campo eléctrico utilizando este operador que le llamamos divergencia, la divergencia es así, vamos a obtener lo siguiente, vamos a obtener un gradiente de esta función, ¿no? Entonces el campo eléctrico va a ser igual P entre 4 pi epsilon 0. Ahora lo que vamos a obtener es lo siguiente, 2 por el coseno de teta. Obviamente cuando hablamos del coseno y en este caso vamos a incluir el seno para pues para tener el otro ángulo, estamos hablando de algo esférico aquí, ¿no? Eso es lo que quiero que quede bien claro para que no se confunda en qué se supone que estoy haciendo aquí. Pero al obtener el gradiente de R y al sumarlo, en este caso seno de teta entre R cuadrado y el gradiente, en este caso de teta, lo que estoy haciendo en esencia es obtener estas concentraciones en estos dos que iban a ser nuestras dos principales, pues voy a marcar con rojo, nuestros dos principales variables, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues es lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora bien, ya para terminar, esto lo podemos igualar, este campo eléctrico, voy a utilizar el blanco, lo podemos igualar con P entre 4 pi epsilon 0, 1 entre R cúbica, y aquí pues vamos a tener simplemente dos coordenadas que le vamos a hacer un pequeño cambio de coordenadas para tener algo cartesiano en lugar de esférico. Lo que vamos a tener es 2 coseno de teta por R en unitario R, o sea que la dirección en R, más el seno, si se fijan esto no es nada fuera del otro mundo, ¿no? Teta unitario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que hice? Bueno, pues lo único que estoy describiendo aquí es un círculo, como se pueden dar cuenta, y en efecto este sería al final, bueno, digamos, en general se convierte en una esfera, ¿no? Eso es lo que teníamos en la imagen inicial, si quieren, para que la vean un poquito más detenido, pero pues es bastante sencillo, ¿no? Y bueno, vamos a dejarle aquí en materia. Al final vamos a ver en la próxima, bueno, al final a lo que me refiero es que termina siendo bastante sencillo. Vamos a ver en el próximo video lo que es la capacitancia y en general lo que nos va a importar muchísimo en ese video, pues va a ser un poquito más sobre un caso hipotético de unas placas y vamos a discutirlo brevemente, ¿no? Por ahora vamos a dejarle aquí.